Michoacán, honestidad y trabajo. Queremos darle la bienvenida a nuestra querida doctora Verónica Mayete. Muchas gracias, Vero, otra vez por estar aquí con nosotros. Ella nos va a acompañar esta semana dedicada a todo lo que tiene que ver con el SAT. Y el día de hoy nos va a presentar la ponencia de fiscalización del SAT a contribuyentes. Les platico un poquito de Maye. Ella es contador público, tiene maestría en marketing digital e innovación en redes sociales por la UNICLA. Tiene también la maestría en fiscal y el doctorado en ciencias de la educación y también un doctorado en fiscal. Por eso está hoy el día de hoy aquí con nosotros. Pues bueno, les voy a dejar en compañía de esta excelente doctora, esta excelente ponente. Cualquier duda nos pueden escribir al chat o pueden tomar el uso de la voz aquí de manera presencial. Muchas gracias, Maye, nuevamente por estar en la Academia de Michoacán. Somos muy honrados de tenerte nuevamente aquí. Gracias. Muchas gracias, Marilena. Sí, gracias. Bueno, pues hola, buenos días. Aquí los que están presentes, los que están en el norte, en el sur, en el centro, porque yo sé que me siguen ya varios. Entonces, pues el día de hoy les vengo a presentar un tema, ahora sí que un poquito relevante. Si tienen bolillos, pues tráiganselos, por favor, porque después de esta sesión lo piensan dos veces. Pero no trato de darles un tip o una recomendación. Entonces es como lo vamos a hacer. Para llevar a cabo este taller lo voy a dividir en 4 puntos. El primero de ellos va a ser la fiscalización estratégica, que significa aquellas acciones que está tomando, pues ahora sí que la autoridad y que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para estar de una u otra forma, pues al pendiente o simplemente tener el conocimiento de dónde obtiene esa información. Porque muchas veces te llega la carta de invitación, el mensajito y tú dices, ah, caray, pero ni siquiera estoy inscrito. ¿Cómo lo sabe? Pues ahorita lo vamos a ver entonces. También un argumento jurídico, porque de hecho aquí manejamos lo que se le denomina la ley antilavado, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Operaciones vulnerables. Hay 16 fracciones en las cuales todo contribuyente debe de conocer. 16 acciones que están vulnerables a que seas foco rojo para la autoridad y que estén fiscalizando. Siguiente, cuando terminemos de la sesión, sí les voy a dar algunas recomendaciones, porque aquí se trata de que puedas prever, pero no que te asustes, que digas después del curso, no, es que el SAT, no, cálmate, tranquilo, o sea, te doy el contexto, pero también te doy el análisis, te doy las recomendaciones de qué puedes hacer, qué puedes prevenir para no estar en una situación precisamente como la que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. El punto número 1, fiscalización estratégica. Recordemos que yo les di un taller a mediados de marzo y les decía la fiscalización, el plan maestro. ¿A qué me refería con eso? Pues a las medidas que está tomando el SAT precisamente pues para recaudar más. Si recordemos, este gobierno, esta 4T, ¿cuál es la característica? Una mayor fiscalización. Muchos dirían, ¡ay, es terrorismo fiscal! No, no es terrorismo fiscal. Simplemente la autoridad hace su función de recaudar. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Es una obligación. Por el simple hecho de ser mexicano, tienes que contribuir al gasto público. Entonces, dentro de esta acción coordinada, ¿qué es lo que se busca? Gestión de la autoridad, que existan cambios. Últimamente, por estos cambios tecnológicos, ya es muy fácil de que te llegue un mensajito por parte del SAT. Oye, ¿sabes qué? Regularízate, te falta el mes anterior. Y ya le estás diciendo al contador, ¿sabes qué, conta? Ponte las pilas. ¿Por qué? Porque no presentaste la declaración o yo más bien no te presenté la información o si lo llevo por cuenta propia, no lo estoy haciendo a tiempo. Entonces,
utiliza medios, pero ya electrónicos, lo que antes no veíamos, ahorita ya lo estamos viendo, con el correo electrónico, con el celular y buzón tributario. Bueno, acciones de fiscalización. Esto los vamos a explicar un poquito más adelante, cuáles son las medidas. Los sectores económicos a revisar. Oye, yo soy sector primario porque soy del campo. ¿Y eso qué tiene que ver? Soy sector secundario, soy sector terciario, no importa. Aquí vamos a ver qué actividades de cada sector son más vulnerables. Siguiente, conceptos y conductas a revisar, lo estaremos viendo un poquito más adelante. Bueno, por parte de la autoridad, cuando yo hablo de gestión, estoy hablando de un cambio. Entonces, por parte de la autoridad, ¿qué es lo que se debe de brindar? A ver, contribuyente, quiero que pagues, sí, pero te voy a brindar la asesoría, te voy a brindar el acompañamiento. ¿Por qué? Porque no estás solo. Si tú revisas la página del SAT, hay chat, puedes enviar una aclaración, una orientación por buzón tributario, Infosat, puedes hablar por teléfono, hay muchos medios, pero la idea es que tú estés comunicado. Oye, quiero ir presencialmente. Bueno, entonces puedes asistir también directamente. Optimización del proceso en la recuperación de créditos fiscales. Ahorita está muy de moda la fiscalización por medios electrónicos, las revisiones electrónicas. ¿Por qué? Porque prácticamente la información que tiene el SAT, ¿de dónde la obtiene? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ya está en su mano prácticamente, y tú ni cuenta te diste. Pero sí tengo tarjeta de crédito, sí tengo cuenta de banco, pago, porque estoy pagando un crédito hipotecario, no sé, un crédito personal, pero, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? Con tu vida nada, pero con el SAT sí, porque toda la información está ligada, no hay secreto, pues. Posteriormente, vigilancia para incentivar la regularización de contribuyentes omisos y que presenten diferencias en sus obligaciones. A ver, contribuyente, te equivocaste. Te voy a mandar un programa por ahí que se llama Vigilancia Profunda o entre otros. ¿Por qué? Porque no me cuadra. Lo que tú me envías, pues no es lo que yo tengo en mi base de datos. ¿Por qué? Porque probablemente en mi declaración yo dije, ¿sabes qué? Me gané 100,000 pesos. Caray, pero en el banco tengo 800, entonces no hay simetría fiscal. ¿Me explico? Más adelantito lo vamos a estar viendo. Coordinación con entidades federativas. Esto es con la finalidad de hacer más eficiente pues la recaudación. Entonces ya también le entran a la parte del apoyo con el SAT. Acciones de fiscalización. ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta? Primero, combate a esquemas de evasión que involucren empresas factureras. ¿A qué me refiero con ello? Está muy de moda las empresas que facturan operaciones simuladas. Yo puedo decir, es una empresa fantasma. ¿Por qué? Porque está inscrita, tiene todos los requisitos legales, pero llego al domicilio y no existe. Pero compré por internet la factura. ¿Y qué crees? Te la cancelan al día siguiente. ¿Y cómo le hago, Vero, para identificar eso? Pues entra a la página del SAT en verificar facturas y te vas a dar cuenta de la vigencia. A razón de ello, hubo mucha reforma a partir del 2022. Ahorita si tú quieres cancelar una factura ya no es tan fácil como antes. ¿Por qué? Porque tenemos 4 opciones de cómo se cancela actualmente una factura. Incluso en algún régimen pues ya no te lo permite. Siguiente, revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren no mineras. Pues, ¿qué crees? Si tú pensabas que nada más era el tema de los gastos, los costos, pues también el servicio. Oye, empleados ficticios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero deducir. Incremento de operativos, carreteros, almacenes para combatir el contrabando. Actualmente las medidas que toma el SAT es implementar lo que se le llama el complemento carta-aporte. ¿En qué consiste este complemento carta-aporte? Pues es una adición a la factura, prácticamente al comprobante fiscal digital, donde se le informa al SAT quién maneja, quién es el cliente, lo que te va a pagar, bueno, prácticamente todos los generales. En caso de que transites la mercancía en una carretera federal. Pero ¿esto para quién va dirigido? No te espantes, contribuyente, tranquilo. O sea, va dirigido para aquellos contribuyentes que se dedican
al transporte de mercancías que por cuenta propia venden esa mercancía, pero tienen que estar transportando, paqueterías, entre otros, ¿sí? Siguiente, análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos. Muchas veces hay discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque no cuadra. Nosotros los contadores somos bien cuadrados, decimos simetría fiscal. ¿Por qué? Porque todo cargo corresponde a un abono. Pero no me vengas a decir eso, pero, o sea, en un taller así, yo no soy contadora. Háblame un lenguaje más didáctico para que lo pueda entender. ¿Cómo sería? Bueno, reporto que en mis ingresos, por ejemplo, gano 10,000 pesos, pero resulta que en mis gastos pues tengo 15,000. Caray, entonces, ¿dónde cuadró la cosa? No es lógico, ¿me explico? Pero si tengo casa, tengo auto, traigo las tarjetas a todo lo que da, entonces hay que considerar eso. Llevar una administración de las finanzas personales en caso de que se tenga, pues, tarjetas. Siguiente, fortalecimiento de revisiones, operaciones de comercio exterior, principalmente importaciones temporales y verificación de origen, esa queda igual. Publicación de las tasas efectivas de los ejercicios 2020 y 2021. Bueno, los sectores económicos a revisar por parte del SAT, pues prácticamente podemos decir que están los tres, sector primario, secundario y terciario. ¿Pero qué actividades? Pues el del acero, alimenticio, automotriz, bebidas y tabaco, comercio, construcción, electrónicos, energético, entretenimiento, farmacéutico, minería, servicios inmobiliarios, sistema financiero, tenencia de acciones, telecomunicaciones, turismo y hotelería. Estas actividades son las que tienen como mayor foco rojo, más vigilancia, por así decirlo. Eso no significa que no estés dentro, porque simplemente ya hablar de comercio te involucra un mundo. ¿De qué? De actividades. Conceptos y conductas a revisar. ¿Qué es lo que debo de considerar? Aplicación indebida de saldos a favor. ¿Por qué? Porque probablemente utilizaste facturas o aplicaste erróneamente algo, pero sí solicito mi saldo a favor. Entonces, cuando tú solicitas saldo a favor, lo primero que tienes que saber es que tiene que estar bien cuadradito, bien bonito. ¿Por qué? Porque de caso contrario, pues te pueden revisar y te van a negar el saldo a favor, te van a mandar un escrito donde te solicitan, ahora sí que pruebas, por así decirlo. ¿Para qué? Para que dicho saldo a favor pues se te pueda regresar. Siguiente, cadena de suministro de hidrocarburos, acreditamiento de IEPS, pensiones exentos en la nómina, la simulación de prestación de servicios especializados, las devoluciones del IVA a tasa cero, la evaluación de operaciones de comercio exterior y uso indebido de los tratados, verificación de cumplimiento de certificaciones de IVA y IEPS y derechos mineros. También tenemos reestructuras corporativas, porque de repente por ahí, por estrategia fiscal, muchas veces empezamos con una empresa A y sale la B, sale la C por estrategia fiscal y ahí no la llevamos, ¿verdad? Socios y accionistas, personas físicas en operaciones asociadas y reestructuras, pérdidas fiscales, regímenes fiscales preferentes, financiamientos de capitalización de pasivos, distribución de utilidades, pagos en extranjero, reestructuras internacionales y fideicomisos. Estos nada más se los menciono, pero no se los explico. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio, que de hecho, quizás para ti, persona física, pues te va, pero para persona moral no, o viceversa. Entonces son como muchos temas que ahí no voy a desarrollar, solamente se los menciono. Bueno, por cultura general, para que vayan entendiendo cómo está el contexto, porque esto nada más es como introducción. Aquí vamos a comparar el sexenio de Enrique Peña Nieto contra el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? En el tema de la recaudación. Tomo de base hasta 2022. ¿Por qué? Porque 2023 todavía no puedo considerarlo como un ejercicio completo. Pero si yo reviso en cuestiones de eficiencia recaudatoria, con Enrique Peña Nieto llegamos a 279,647 millones. Pero ¿qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? A ver,
me estás dando el máximo del sexenio. Ojo, aquí yo creo que ya nos vamos casi al triple, un poquito menos, y no terminamos ni siquiera el sexenio. Estoy interpretando 4 años, es casi el triple de lo recaudado en un sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que hacer conciencia de que cada vez más pues, la autoridad usa medios electrónicos, el robot del SAT, por ejemplo, entonces ya no es algo que te debas de esconder o que quieras ocultar. No, ¿por qué? Porque la información ya cada vez más está al acceso de la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos de prever nada más? Esas acciones, pues yo sigo trabajando, no es de que, ay, me espanto, no, tranquilo, o sea, no es para eso, es nada más para que tomes conciencia y hagas las cosas bien. ¿Para qué? Pues para poder prever alguna situación. Pero así las cosas, nada más por estadística vamos casi en el triple. Oye, ¿y ahí queda todo? No, espérate, el 2023 se viene más fuerte. No sé, tal vez necesitamos recursos, ¿verdad? ¿Para qué? Ya se imaginan, ¿verdad? Bueno, vamos a interpretar un poquito de lo que va del 2023. A ver, en el 2022, hagan estadística, tomen nota, más o menos, del 2022 aumentó el 3.4%. Esta estadística es en mayo, ni siquiera estamos hablando del mes de agosto, porque no obtuve estadística más reciente, es lo más reciente que encontré. Pero si tú revisas, vamos en mayo, mes 5, por así decirlo, 3.4 a 2.7, si seguimos así, ¿cómo vamos a cerrar el año? Yo digo que más del doble de lo recaudado del año anterior. Así como vamos. Yo creo que va a ser el doble del año anterior. ¿Eso qué significa? Pues que va a haber mayor recaudación, mayor fiscalización por parte de ¿qué? Del SAT. ¿Por qué? Porque recordemos que con las contribuciones o la regularización de las mismas se obtienen recursos y esos recursos pues se aplican en educación, obra pública, seguridad social, todo el presupuesto que se les brinda a las secretarías y recordemos que se viene el tema de elecciones. Entonces también hay que considerar las obras que el gobierno federal pues ha implementado, que no es cualquier obra, son obras de primer mundo, por así decirlo, la refinería, entre otros. Bueno, aquí nada más como estadística ya para continuar. Aquí hay ingresos adicionales por 140,000 millones de pesos. El 67%, este dato es a mayo, el 67% es por actos de fiscalización. ¿A qué me refiero? A que es de una forma coercitiva, o sea, no es voluntaria. Fiscalización es porque llega el SAT y te invita y si no haces caso a lo que te indica, bueno, entonces lo que era una gestión, facultades de gestión, ¿es el nombre correcto? Lo que era una facultad de gestión, pues, ¿qué crees? Termina siendo una facultad de comprobación. ¿Por qué? Porque lo que parecía una invitación, una autorregularización, pues ya al final sí se puede tornar como en una revisión, en una auditoría por parte de la autoridad y te determinan un crédito fiscal. Entonces, 67% el aumento, simplemente en fiscalización, de forma coercitiva. Siguiente. Los actos de fiscalización fueron a través de verificaciones diversas, masivas, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y dictámenes. Se recuperó, pongan mucha atención, y hago foco rojo, jugando con manzanitas, como si estuviéramos en la primaria. Tengo un peso, yo gasto un peso, yo autoridad, ¿en qué gasto un peso? En sueldos, salarios, servicios, no sé, todo lo que conlleve mi actividad. Le voy a invertir un peso, pero ¿cuánto crees que voy a recuperar por acciones de fiscalización? Por cada peso que yo le invierta, autoridad, voy a recuperar
60 centavos por cada peso invertido. Entonces, si yo invierto un peso, recupero 135. Estamos hablando de un margen de utilidad, por así decirlo, de 134.60. Entonces, ¿esto es favorable para la autoridad? Sí, porque tú me puedes pagar impuestos, sí, pero me los pagas con errores. O te inscribiste, pero nunca me pagaste, entonces te envío la carta de invitación, regularízate, paga, pero con actualización y recargo, porque no te lo voy a dejar así, tiene que ser con actualización y recargo. Bueno, hay un mayor número de incremento en litigios ganados también. Esto me recuerda a la reforma 2022, porque luego muchas veces, oye, soy una persona moral y no me pagan mis clientes. No te preocupes, envíalo a pérdida, no, cuentas incobrables. Pues, ¿qué crees? Hasta que se gane el asunto, es que ya puedo aplicar una pérdida como incobrable. Porque la justificación del SAT también era de la exposición de motivos. Oye, ¿y si no te pagan tus clientes, por qué ofreces tanto crédito? Porque también era como una práctica, no digo que todas las empresas, pero por algunas, que era muy ligera, simplemente para recuperar. Bueno, programas para aumentar la recaudación. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Primero, este es muy común y todos lo identifican fácil. Programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones. ¿En qué consiste este? Bueno, consiste en que todos los contribuyentes deben de cumplir con declaraciones y pagos de manera oportuna. ¿Cómo lo voy a hacer? Invitan a contribuyentes para su regularización. Oye, Vero, todavía no llega el día 17 y ya me llegó el mensajito del SAT. Oye, está próximo a vencer el pago del IVA, el pago de ISR. Oye, me pasé por 2 días, ya lo pagó el conta. Sí, pero ¿qué crees? Se alcanzó a enviar y ya te llegó la notificación a tu correo que te falta pagar el mes anterior. Un ejemplo. Oye, pero ya lo pagué. Sí, haz caso omiso, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que debes de considerar? Que tienes que pagar antes del día 17 de cada mes. Que tienes que presentar esa declaración antes del día 17 de cada mes. Oye, Vero, pero no tengo las mismas obligaciones que él o ella, porque yo soy una persona física, soy una persona moral. Entonces, ¿dónde lo puedo identificar? Los espero mañana para que vean qué es lo que deben de hacer. Ay, perdón, ya estoy diciendo que mañana no. Es el próximo miércoles para que entiendas cómo emprender tu negocio, todas las obligaciones que debes de tener en materia fiscal, legal, laboral, entre otras. Que no sé, no te preocupes, aquí ya no me voy a desviar, pero pues ahí los invito el día miércoles. Bueno, vamos continuando. Programa de caídas recaudatorias. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo caídas recaudatorias es porque la autoridad busca pues que los contribuyentes presenten variaciones atípicas en el pago de declaraciones, detectan inconsistencias y promueven su corrección. Oye, la declaración anual, un ejemplo, declaré 60,000 pesos anuales. ¿Pero qué crees? Contribuyente, tú me dices que tienes 60 anuales, pero en el banco tienes 250, entonces pues explícame o corrígete porque pues no entiendo, dime de dónde salió lo demás. Y te invitan a que te autocorrijas y tú solito pagas actualización y recargo y presentas tus complementarios. Hay algunos programas, por ejemplo, el de vigilancia profunda o bien entre otros, pero aquí la idea es que tú te regularices. ¿Por qué? Porque hubo quizás alguna diferencia detectada por la autoridad. El siguiente, programa enfocado a promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay acciones, por ejemplo, cuando se pide al banco, se solicita el bloqueo de cuentas. ¿Por qué? Lo que hemos escuchado como congelamiento de cuentas. Te congelan la cuenta. No puedes disponer del dinero, ¿por qué? Porque pues
hay una orden por parte del SAT a la institución bancaria. Reportes de información crediticia, cancelación de certificados de sello digital, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque si tú eres una empresa que te dedicas a cualquier actividad, pero facturas y solicitaste el certificado de sello digital, esto puede ser un motivo por el cual te paralizan. Entonces te va a llegar el cliente, oye, factúrame. No, pues no te puedo facturar, tengo restringido el sello. No te preocupes, me voy con la competencia. Entonces esto te puede llegar a afectar. Y por último, a fin de incidir en el interés de contribuyentes para regularizar su situación fiscal. Al final del día es lo que se busca, que regularicen la situación fiscal. Siguiente, cobro persuasivo. Aquí, a ver, contribuyente, te determiné un crédito fiscal, no quieres pagar, no te preocupes, tampoco te vas a defender porque no has presentado ningún medio de defensa, simplemente antes de que no pasa nada. Ah, bueno, entonces ahí te presento al PAE, procedimiento administrativo de ejecución. ¿En qué consiste? Simplemente el embargo de bienes. ¿Por qué? Porque hay que garantizar el interés fiscal. Entonces, es lo que busca, pues, la autoridad. ¿Qué te podemos embargar? Pues un inmueble, un auto, mercancía, etc, 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 dependiendo. Canales de comunicación. Esto es con el objetivo de facilitar el proceso para el pago y envío electrónico. Muchas veces ya los pagos vienen con una línea de captura, entonces ya es mucho más fácil. Por otra parte, pues hay las cartas invitación. Aquí no te preocupes, no, que no te dé miedo, es simplemente como su nombre lo dice, carta invitación. Te invito a ¿qué? A que te regularices, a que presentes la anual, a que presentes el mes que te hace falta, pero tranquilo, no te estoy multando, nada más te estoy avisando, pero me pagas actualización y recargos. Siguiente, correos electrónicos. Aquí simplemente con o sin formato de pago de contribuciones federales que contienen una línea de captura también se puede aplicar. Y por último, centro telefónico de cobranza, donde se invita a regularizar la situación fiscal de los contribuyentes con créditos no cubiertos. Bueno, hasta aquí sería la primera parte. Ahora sí que fue como nada más la introducción. ¿Para qué? Para que vayan entendiendo el contexto de, ahora sí, de lo que es la materia. Aquí vemos el argumento jurídico. Recordemos que por ahí, con el sexenio de Felipe Calderón, pues se crea una ley. Esta ley es con la finalidad de, yo le digo ley antilavado. ¿Por qué ley antilavado? Porque tiene un nombre larguísimo, ahorita lo vamos a ver. Pero es precisamente como para erradicar la corrupción. Ahorita vamos a ver entonces en qué consiste. Voy a partir del argumento jurídico, porque prácticamente de aquí es de donde se desprende toda esta fiscalización. Tengo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. Yo le digo ley antilavado. Muchos la conocemos así. ¿Por qué? Porque el nombre está súper largo. Pero también debo de conocer el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita y las reglas de carácter general. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? Que a partir de esta ley no hay secreto. ¿No hay secreto con quién? Con entidades financieras. ¿Por qué? Porque tienen que brindarle la información al SAT, porque de caso de no hacerlo o caso contrario, pues los multan, no al derechohabiente, sino al banco. Entonces, como ellos son una persona moral, vienen siendo un contribuyente y tienen que cumplir con las obligaciones que se les marcan. Por lo tanto, toda la información está en los bancos, en cualquier actividad financiera. Pero también tengo actividades vulnerables. Esas actividades vulnerables que de repente deben de llevar fe pública. Y me refiero a los notarios. ¿Por qué? Porque el notario es un chismoso. Oye, Vero, no le digas así. Hola, Carlos Vitana, ¿no es cierto? Me acuerdo de mi amigo, ¿verdad? Pero no.
porque también he estado aquí en el espacio emprendedor. No, todos los notarios, es que no es de que quieran. Ahorita el registro de los notarios en estas situaciones veía el dato estadísticamente, son más de 5,000. Entonces no es cualquier cosa en el país. Más de 5,000 notarios. Y en caso de no registrar estas actividades vulnerables, ¿qué crees? No creo que alguien quiera quedarse sin trabajo, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir. Bueno, vamos a empezar a ver entonces un poquito de lo que es el modelo del riesgo del SAT. ¿Cómo opera el SAT? Vamos a tener que es una organización y estructuración de datos internos. Se estructura por departamentos. De hecho, ellos tienen una ley orgánica del SAT que es interna, su estructura, cómo operan y todo, ¿no? Pero también hay coordinación interna en áreas del SAT. Pues, por ejemplo, de un departamento a otro. Oye, la información, todo está en constante comunicación. Posteriormente, explotación, procesamientos y análisis. Recordemos que la información que tiene el SAT, ¿de dónde lo obtienen? De notarios, de agencias de autos, de bancos, corredores, joyerías, en caso de que seas así tipo Beli o tipo Nodal, de casi 300,000 hacia arriba, bueno, pues entonces sí se tiene que dar aviso. Se analizan los modelos de riesgos. ¿Esto para qué? Para hacer un uso eficiente de recursos ante un padrón extenso de contribuyentes, donde se consolida el modelo de riesgo con el fin de identificar a aquellos sujetos obligados a un mayor riesgo. Aquí les voy a dar 16 actividades vulnerables. Oye, Vero, yo me dedico y ahí tengo una actividad vulnerable. Hay que poner foco rojo. Les voy a dar 16 para que tú consideres y pues ahora sí que tengan el panorama más amplio, ¿verdad? No nos dejemos asustar, pues. Hay que conocer estas actividades vulnerables, pero sí hay que cuidarlas. Bueno, el SAT trabaja con un enfoque basado en riesgos. Asigna un perfil a cada contribuyente. A ver, actividad vulnerable, a nivel de riesgo determinado para cada actividad. A ver, contribuyente, ¿a qué te dedicas? Primero tengo que ver el sector, qué es lo que haces, cómo pagas, operaciones con clientes, si son nacionales, si son extranjeros, pero hay que verificar que esos clientes o con quien está relacionado, esos proveedores, pues no estén en la lista negra del SAT. ¿Qué es eso? Pues la lista del 69B, que les voy a explicar un poquito más adelante. Esas empresas fantasmas, pues. De acuerdo a la zona geográfica, ahorita vamos a ver cuántas operaciones en actividades vulnerables están de acuerdo al estado. O sea, también les traigo estadística para que vean cómo andamos. Formas y métodos de pago. Montos de pagos en efectivo, transferencias nacionales y extranjeras. A ver, pago todo en efectivo. Es más, hasta el carro que traigo del año. Ahí te va, agencia. ¿Qué pasó? Tranquilo. Hay que saber cómo. No digo que esté mal, pero hay que saber cómo. De acuerdo al régimen, de acuerdo a tu actividad. Oye, bueno, al final les doy tips. Ahorita no hay que poner desorden. Siguiente, intensificadores, incumplimiento de avisos, involucrados en denuncias. Aquí debemos de tomar en cuenta que muchas veces pues te llega el requerimiento y pues haces caso omiso. Ay, órale, dice, ella fue mi alumna. Ah, no, todavía es mi alumna. Nada más que ya sale este mes de la maestría. A ver, dice, además de una de las plataformas más grandes de Latinoamérica, tanto por su alcance como por su infraestructura, que es de vanguardia. Pues, ¿qué creen? Nos están alineando, son recomendaciones que nos hace la OCDE, organismos internacionales. ¿Para qué? Para que se vaya ahora sí que fiscalizando de una forma más eficiente.
y esas recomendaciones pues se vienen a traducir en reformas fiscales de acuerdo a nuestro contexto. ¿Por qué? Porque las tienen que aprobar, obviamente, la Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, actividades vulnerables. Estas son 16. Toma nota porque esto es bien importante. Si eres de aquel contribuyente que ahí estás en juegos con apuestas o concursos o sorteos, sería la primera. Emisión de comercialización de tarjetas de servicios de crédito y tarjetas prepagadas. ¿Por qué? Porque probablemente me dices que tu declaración está en cero, pero la tarjeta de crédito, ahí estoy pagando 20,000 pesos cada mes, ¿verdad? Entonces, hay que ser congruentes. Siguiente, emisión de comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. Voy al banco, pues es que voy a viajar. Recuerda que la información la tiene el banco. Aunque tú te lleves el cheque de viajero, sí, pero la información pues queda ahí, ¿verdad? Siguiente, ofrecimiento habitual profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de otorgamiento de préstamos y créditos. A ver, solicito un crédito. Es superior a 600,000 pesos, tengo que darle información al SAT. Pero si yo estoy pagando un crédito y no pago impuestos, entonces dime qué pasó, no es lógico, ¿me explico? Hay que tener como esa también congruencia. Siguiente, prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque ya cuando te dedicas mucho a esto, pues también hay que tener realización o distribución habitual profesional de vehículos. Vamos bien entonces. Prestación habitual profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres nuevos, usados, así como de bienes inmuebles. Prestación habitual de o profesional de servicios de traslado, custodia de dinero o valores. Prestación de servicios profesionales, aquí pues ahora sí que entra un doctor, un dentista, un contador, cualquier tipo de profesionista, es una actividad también vulnerable. ¿Por qué? Porque se puede prestar pues a una planeación fiscal o no sé, armar un esquema, un licenciado, etc., 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 ¿verdad? Prestación de servicios de fe pública, corredores públicos, recepción de donativos, prestación de servicios de comercio exterior como agente apoderado aduanal, esto es para evitar el contrabando, constitución de los derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, todo lo que tenga que ver con el arrendamiento también, y ofrecimiento habitual profesional del intercambio de activos virtuales. Bitcoins, criptomonedas, etc., etc., etc. Entonces, prácticamente son 16 fracciones. Si el contribuyente tiene alguna de estas actividades antes mencionadas, pues podríamos identificar que se encuentra como actividad vulnerable. ¿Sigue grabando? Por ahí tenemos una falla técnica. Ok, bueno, vamos continuando entonces. Una disculpa, estamos en vivo, esto es normal, a veces pasa. Sí, muchas gracias. Bueno, de estas actividades vulnerables,
vamos a ver qué estado es el que registra más. En primer lugar, pues vamos a tener a la Ciudad de México, con 24,733. En Jalisco, que es la que le sigue, con 11,555. Vámonos a Morelia, porque yo sé pues que aquí me siguen de varios estados, pero no terminaría, entonces ya nada más me voy con Michoacán. Ay, Diosito santo, ¿dónde lo veo? ¿No lo veo? Aquí está, 2,149. Entonces, esto por estadística, pues ya veo que el foco rojo, pues no está mucho aquí, está más en México. Simplemente por el dato. Y también tomamos en cuenta, pues, la población, porque no puedo generalizar de un estado a otro. Bueno, aquí vamos a empezar a ver ya lo que le denomino operaciones simuladas o operaciones inexistentes, donde tiene su origen. Su origen está en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que me dice este artículo? Me dice que aquellas empresas que realicen actividades y que carecen de activo fijo, que carecen de falta de personal o bien ausencia de mercancía, no hay maquinaria, es una simulación, pues. Llego al domicilio, más de alguno ha visto en las noticias, oye, que fuimos a buscar a empresa X o Y porque está relacionada con un fraude, con algún político o algo, y no existe. Era del chofer, era del empleado, es una casa vieja, no hay quien esté habitando. ¿Prendieron el aire acondicionado? Una disculpa, es que cuando uno habla mucho, pues es diferente, ¿verdad? Gracias. Vamos continuando entonces. Ay, ¿moví o movieron? Una disculpa. Regreso. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? Las operaciones inexistentes constituyen un mecanismo dirigido a neutralizar y sancionar el tráfico de comprobantes fiscales, que es el objetivo. De hecho, hubo mucha reforma a causa de esta situación. Yo no sé si por ahí recuerdan el tema de Enrique Peña Nieto, donde se había facturado millones y millones por el tema de cremas, lociones, pastas, papel higiénico, que tú decías, bueno, pues fue para toda una empresa. No, era para él y sus acompañantes. Entonces no era lógico. En una mañanera, pues el presidente lo exponía y daba precisamente una exposición de motivos porque era necesario reformar. Que de hecho en 2022 hubo mucha reforma, muy agresiva, muy directa, pegándole precisamente a estos temas, a los que consiguen facturas. Las sanciones, ahí se los dejo, ya después se los doy, pero va de un 55 a un 75% de multa por cada comprobante. Entonces, no es para que lo tomen en cuenta. Faculta a las autoridades a declarar las inexistencias de las operaciones respaldadas en comprobantes fiscales sin contar con la capacidad humana, técnica o material para realizar actos reflejados en dichos documentos. De hecho, esta presunción que hace la autoridad se hace pública en la página del SAT. Hay una lista que se publica precisamente para dar a conocer a aquellos contribuyentes fantasmas que están en una situación que probablemente pues sí existen, pero tienen alguna irregularidad y pues no han desvirtuado. Ahorita lo vamos a ver, porque si tú piensas que es 1 o 2 o 3, cuando te traiga el dato que son más de 12,000 contribuyentes, pues no es cualquier cosa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a ver que vemos, por ejemplo, EFOS. ¿Qué son EFOS? Empresas que facturan en operaciones simuladas. Esos ficticios, pues.
Pero también hay empresas que pues en realidad sí existen, pero también lo hacen. Entonces, si yo reviso en la lista que publica el SAT, que es un Excel, y puedes ver el nombre por cada contribuyente, lo puedes identificar ahí de forma directa. Aquí, si yo reviso, ¿cuántos están presuntos? Aquí 145 presuntos, definitivos 10,914 contribuyentes que no han desvirtuado, ahí están. Desvirtuados, los que sí quisieron aclarar, los que sí tuvieron la intención de, oye, espérame, me estás perjudicando, me corrijo, ¿cuántos? 331. Y sentencia favorable, 1,290. Entonces, si nosotros revisamos, pues en la mayoría están los definitivos. Que en este caso, pues hay mucha empresa simulada, fantasma, pues. Oye, Vero, ¿esto me afecta? No, contribuyente, porque tú vas al día, tienes un asesor fiscal, vas con tu contador, vas al día. Esto es más para los que simulan. Sí, adelante. Para poder identificar a los EFOS, obviamente ya puso por delante que se hacen visitas, ¿no? Pero, por ejemplo, de que son empresas que simulan, entonces a lo mejor va a un domicilio y no hay nada que ver con lo que ellos promocionan. ¿Pero hay alguna otra manera aparte de la visita? Por ejemplo, si yo soy un cliente que tiene vínculo con un proveedor, ¿cuál es la recomendación? Pues verificar, o sea, que sí existe en la empresa, porque si tú vas a conseguir una factura y no existe, pues lo primero que debería de revisar es la página del SAT. Esta página del SAT te viene por nombre de la empresa, si es una SA-RL de responsabilidad limitada, si es una persona física, o sea, te dan el nombre. No es algo de que, ay, no sé hacerlo. Entramos a la página del SAT. Si gustan al final, cuando termina el taller, porque sí ocupo el equipo de cómputo, les puedo dar la ruta por cultura general. ¿Cuánto tardamos? 2 minutos, no más. Y te descarga el Excel y vas a ver más de esos 12,000 contribuyentes y te dan los nombres de empresas y de nombres de personas físicas. Sí, pero dice, contribuyentes sin materialidad, su operación directos a la integración de la lista negra al 69B. Excelente. A mí me encanta este tema. Cuando me dicen la materialidad, ¿qué es eso, Vero? Yo no soy contadora, a mí explícame con manzanitas. Ok, cuando digo materialidad, a ver, compré 10 equipos de cómputo. ¿Y si están físicamente o están en tu imaginación? Oye, pero tengo la factura. Sí, pero ¿si están físicamente? Oye, gasté publicidad en una campaña. Oye, ¿y el evento cuándo fue? Tómale fotos. ¿Cuántos asistentes? Registra, firma, porque luego a veces cuando llegas a un evento o algo, aunque sea gratuito, pero el pase de lista, que la fotito, eso es materialidad, dejar evidencia, pues. Oye, que gasté en refrescos, factura. Oye, gasté en bocadillos, no sé lo que sea, factura. Pero que haya evidencia, materialidad, es que en realidad puedas comprobar ese hecho. Oye, ¿y le puedo dar fe pública, por ejemplo? ¿Algún contrato? ¿Algo? Sí, pero eso ya es meterme en otro tema, ¿sí? Vamos continuando entonces. Causas de restricción temporal del certificado de sello digital. A ver, antes de que les explique las causas, les voy a decir primero que es un certificado de sello digital. Así de una forma muy sencilla. Supongamos, yo voy y tramito mi fiel. La fiel, llegas al SAT, te toman tus huellas, el iris, firmas,
Es tu firma electrónica, pues, es quien te identifica. Sí, pero una vez que tú tienes la FIEL, vas a descargar o vas a solicitar el certificado de sello digital. ¿Esto lo hace cualquiera? No, solamente los que solicitan, por ejemplo, el servicio de Conta, Aspel, por ejemplo, para que facturen. O sea, servicios de facturación. Porque muchas veces, pues no facturas con la herramienta gratuita del SAT. Lo haces pagando el servicio. Es tu permiso, por así decirlo, para que puedas facturar. Y tiene una vigencia que tienes que estar constantemente, pues cambiando. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? ¿Por qué me pueden restringir? Me niegan el permiso, pues, en pocas palabras. ¿Por qué no podría facturar yo como empresa? Omisión en la presentación de la declaración anual en 2 o más declaraciones provisionales. No presenté declaraciones. Tenía que pagar, pues ese es un motivo por el cual te pueden restringir. No presentas la declaración anual. La no localización. Oye, pero es que el verificador del SAT, pues quién sabe dónde andaba, pero aquí está mi empresa, SAT. Entonces, cuando yo digo verificación, que solicitas ante el SAT para que vaya un verificador, ay, mira qué bonito local tienes. No, espérame, te va a revisar que tienes mercancía, que tienes tus trabajadores que están inscritos, que tienes maquinaria, que tienes equipo. Oye, ¿y si facturas? A ver, te hacen toda una revisión. Es una revisión. O sea, esto nada más se lo digo por cultura general, por si a alguien se le ocurre. Tome en cuenta todo lo que revisan. Siguiente. El domicilio fiscal, bueno, eso no. Discrepancia fiscal. Cuando yo hablo de mis gastos, mis costos son superiores a mis ingresos. No es lógico, gano 10,000 y me gasto 20 o me gasto 15, pues entonces explícame de dónde sacar lo demás. ¿Por qué? Porque pues no hay simetría fiscal, no hay cuadre, pues. Oye, que solicité un crédito, no hay problema, pues nada más infórmalo al SAT. ¿Por qué? Porque muchas empresas, pues es una forma en cómo se van a financiar y no es malo, estás iniciando tu negocio, solicito un crédito, sí, pero lo estoy pagando y también tengo ingresos y me alcanza para el crédito, los costos, los sueldos, pero tengo una utilidad. Y en función a esa utilidad pago impuestos, que es lo que le interesa al SAT. Socio o accionista que ostenten que el control efectivo de una persona moral o situación fiscal irregular. Hay que cuidar aquí a los socios también o a los accionistas, pues que no estén involucrados en la lista de los CEFOS, porque donde se estén en esa lista, pues te contaminan a la empresa. ¿Me explico? Siguiente. Para que los contribuyentes involucrados en la restricción o cancelación de certificado de sello digital, pues no podrán hacer el uso de su certificado hasta en tanto presenten una aclaración aportando pruebas, porque sí tienes derecho a defenderte, tienes derecho a solicitar, pues ahora sí que mediante procedimiento, pues tengas acceso otra vez a ese permiso, ¿no? No podrá solicitar un nuevo certificado hasta en tanto no subsanen las irregularidades detectadas que motivaron a la cancelación. Si tú eres un socio de la empresa A, te restringen, no pasa nada, creo una B. Espérame, estás contaminado. No es de que andes cambiando de empresas, porque antes era común. Tengo un problema con una empresa A, pues no pasa nada, creo la B. Y no pasa nada, creo la C y borrón y cuenta nueva. No, aquí hay que cuidar pues los socios. Se restringe el uso del certificado e-firma, el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de comprobantes fiscales digitales, solo para contribuyentes y personas físicas. Bueno, aquí vamos a ver el procedimiento
Se los traigo de una forma muy, ahora sí que compacta. Tengo el análisis del comportamiento fiscal efectuado por el contribuyente, es lo primero que detecta la autoridad. Emisión y notificación del oficio de restricción temporal. La autoridad le da aviso al contribuyente. Tiene un periodo de 40 días hábiles o en caso de que solicite prórroga, 5 días más para el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente se restablece el uso del certificado sello digital siempre y cuando pues presente la aclaración. Y posteriormente hay emisión notificación de la resolución definitiva que puede ser favorable o desfavorable al contribuyente, no sabemos. Si no se subsana, se deja sin efectos el certificado sello digital. Oye, y si me dejan sin efectos, ¿qué tanto me puede llegar a perjudicar? Pues simplemente no vas a poder facturar. Y si llega el cliente y te dice, oye, Vero, factúrame, por favor, quiero 30 computadoras, no te puedo facturar, pues lo siento, no te las voy a comprar, me voy con la competencia. ¿Por qué? Porque necesito la factura para poder hacer deducible esta parte. Medios de contacto, ahí pues se deja el correo electrónico, central de actividades vulnerables, @sat.go.mx. De hecho, de ahí es de donde saqué esta información para que lo tomen en cuenta. La segunda parte, de ahí la tomé. Les puse el link para que vean que no lo dice Vero, no lo dice Morelia, no lo dice la compañera. ¿Quién lo dice? El mismo SAT. Porque este documento nos lo dieron a conocer más o menos un mes y medio más o menos. Recomendaciones. Aquí vamos a ver qué es lo que puedo prever. Porque no se trata nada más de que, ay, Vero, ya me diste el panorama, me dejas pensando. Sí, pero tranquilo. O sea, si tú estás al día, no te vas a preocupar, no tienes que estresarte nada, porque luego muchas veces estos temas me ha pasado con algunos contribuyentes o con algunos incluso alumnos o conocidos que me dicen, oye, Vero, cálmate, tranquilo, o sea, vas al día, entonces, ¿qué te preocupa? Primero, ¿qué es lo que debo de hacer? Recomendación. Activa tu buzón tributario. Si tú eres un contribuyente inscrito, regular, tienes que activar tu buzón tributario, porque de no hacerlo, a partir de este año, ¿qué crees? Sorpresa. De acuerdo al artículo 86D, te vamos a dar una multa de 3,420 a 10,260 pesos en caso de no activarlo. Oye, ¿y para qué me sirve el buzón tributario? Mira, puede registrar hasta 5 contactos de correo electrónico, números telefónicos, no recuerdo bien si son 5, son 10, creo que son 5, pero la idea es que la autoridad tenga contacto contigo. ¿En qué sentido? Oye, contribuyente, se te olvidó la declaración, se te olvidó el pago provisional, ponte al día, contribuyente. Para eso lo quiero, porque es el medio de comunicación que tiene el SAT con el contribuyente. Y hay que ponernos pues un poquito más actualizados ya en esta parte, utilizando obviamente medios electrónicos. ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo lo activan? Eso es bien importante, pero necesitaría darles una clase. Ya aquí, si Morelia me invita, pues con mucho gusto, ¿verdad? Ya ven que casi ni me gusta venir, cuando vengo la semana completa. Entonces, trámites básicos del SAT, podría ser una buena opción, un buen taller, porque te digo, ¿cómo activar trámites básicos? Prácticamente que cualquier contribuyente ya debe de saber. Pero Cualquiera puede activarlo. Sí, pero en términos generales y para dar un resumen sobre eso, cualquiera puede entrar simplemente con conocimientos básicos de... Necesitas ser el contribuyente, tener tu RFC, tu clave CIEC, porque si yo soy persona física, tengo un RFC y tengo una clave CIEC, es lo que voy a ocupar. Si es una clave que nos da el SAT,
Si no la tienen, no se preocupen, les enseño a cómo generarla, pero ya sería en un taller también para que vean cómo se genera y evitar ir al SAT. Porque hay una aplicación que se llama SAT ID. Oye, que se me venció la fiel y estoy en fila virtual desde hace 3 meses. Cálmate, tranquilo, puedes renovarla y es muy fácil, pero también serían trámites que en su momento tendría que dar en un taller, ya más práctico, por así decirlo. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? Primero, lo primero que debo de considerar es que los notarios públicos brindan información al SAT. Oye, de acuerdo a la ley antilavado, vendo una casa, más o menos, porque me da el número, me da un monto que tendría que hacer el cálculo. Ahorita no podría decirles cuál es el monto, pero yo calculo que son como de 600,000 pesos hacia arriba. Ahorita no quiero darles el monto porque la verdad no lo traigo. Tendría que hacer cálculo, no lo traigo a la mano. Pero si compras un inmueble superior a este precio, pues la información ya la tiene el SAT. ¿Y quién se la dijo? Ah, pues el notario. Oye, Vero, pero que en la práctica es bien común que de repente compro la casa, ¿no? ¿En cuánto te salió? No, pues que en 2 millones. ¿En cuánto te la escrituraron? No, pues en 1. ¿Y cómo le diste el dinero al contribuyente? No, pues se lo deposité, los 2 millones a su cuenta. Ah, caray. El contribuyente, el notario dijo, ¿sabes qué? Pues sí te vendió en 1. Y la autoridad te va a decir, entonces explícame de dónde salió el otro. También hay que saber cómo hacerlo, ¿me explico? Porque mientras se puede beneficiar uno, pues también se puede perjudicar el otro. Instituciones financieras. A partir del 2022, todos los bancos informan de manera mensual, no anual, mensual. Aquellos depósitos que sean superiores a 15,000 pesos. ¿De qué? De cada derechohabiente. Corredores, agencias de autos, joyerías, autoridades federales, estatales, municipales, entre otros. Entonces, toda esta información, pues ya la tiene el SAT y tú ni cuenta te das. ¿Por qué? Porque hay revisiones electrónicas también que ya la información ahí la tienen. ¿Qué es lo que debo de considerar también? No puedo generalizar, porque luego a veces el contribuyente sale bien asustado. Ay, es que esto aplica para mí. No, cálmate, no aplica para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes un régimen fiscal diferente al del compañero. Entonces, lo primero, no puedo generalizar. ¿Por qué? Porque la actividad parte de acuerdo a tus obligaciones. ¿Y dónde conozco mis obligaciones? En la constancia de situación fiscal. Que de hecho el miércoles vale la pena que tomen el taller, no porque se los dé yo, ¿verdad? Pero si tú eres un emprendedor, pues vas a identificar para qué te sirve la constancia de situación fiscal. Oye, que la autoridad me puede actualizar mis obligaciones. Sí, si no timbras correctamente un comprobante fiscal digital, incluso te puede hacer actualización de obligaciones y sin avisar. ¿Qué es lo que debo de considerar? Que hay pagos mensuales, bimestrales, trimestrales, entre otros, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué debo de identificar de acuerdo a mi obligación? Pues hay pagos provisionales, hay informativas, hay declaraciones anuales. Apóyense mucho también de lo que serían los visores. Esto también se los podría dar en un taller en caso de que lo estemos preparando por ahí. ¿Por qué? Porque recuperas información. Oye, fui al SAMS, facturé, pero no servía la impresora. ¿Y qué hago? Pues recupérala de la página del SAT y ya, se acabó. Tan fácil que es eso. ¿Se puede? Sí, y muchas veces, las veces que tú quieras imprimirla. Oye, me venden un carro. Un día llego con un señor, me vendió una camioneta. Andaba yo buscando en aquel entonces. Y me da una factura con un RFC genérico. Y le dije, ¿es en serio? ¿Cómo voy a comprar un auto con un RFC genérico? Incluso puedes verificar la factura del auto en la página del SAT. A ese nivel se los doy.
¿Por qué? Porque si tú conoces estos temas que cualquiera puede entrar, pues nos evitarían muchos problemas o muchos dolores de cabeza, ese desconocimiento. A ver, allá pregunta. Yo tengo varias facturas pendientes de médicos que ya les tengo, por ejemplo, ya le transferí a mi médico y nunca me llegó la factura. Que ya le transferí al otro y tampoco nunca me llegó la factura. Ya. Ajá. Como contribuyente solicitar tu factura. Te puedes quejar en el SAT y el SAT se encarga. Dásela. Los datos de contacto que nos diste, o en la página, o en donde. Las dos opciones. Lo recomendable es que asista a las oficinas o bien enviar la solicitud vía buzón tributario. Pero para usar buzón tributario, pues quedamos que les puedo dar un taller, porque es otro tema y pues ya es salirme de contexto. Visor de nómina, tanto para el patrón como para el trabajador. Deducciones personales, estos visores nos ayudan, por ejemplo, para la anual, por ejemplo. Ahí podemos obtener información. Recuperar, cancelar una factura, esos son trámites básicos, pero lo que debo de considerar es que no hay que hacerlo por hacerlo. O sea, sí tenemos que tener el conocimiento teórico, no nada más la práctica, hacer las cosas por hacerlas. Aquí lo recomendable es sí tener actualización. ¿Por qué? Porque lo fiscal es muy cambiante. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una secretaria que le daba la información y me decía, ay, Conta, ¿otra vez me la cambiaste? Ay, Conta. Y pensaba que era personal el asunto. No, cálmate, tranquila. Un día la invité a una clase de comprobantes fiscales digitales y dijo, ya entendí por qué. Ya entendí por qué debo de aplicar pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, que es algo muy sencillo, pero a veces cuando la gente no conoce el desconocimiento, pues ahora sí que no actúas de más, simplemente es desconocimiento. Y lo fiscal es muy cambiante, nada más tómenlo en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que debo de cuidar en la discrepancia fiscal? Los inmuebles, inversiones, por ejemplo, los autos. A ver, no pago impuestos, pero traigo carro del año. Ah, caray. Oye, traigo un Camaro, pero ¿qué crees? No pago impuestos. O declaro en cero todo el año, pero ya traigo el Camaro. Entonces dime cómo le hiciste para pagar un carro, un auto de $1,000,000. Ay, Diosito Santo, no me estreses, Conta. Hay mucho régimen de estrategia que el miércoles podemos ver con muchas facilidades. Entonces, ahí podemos ver alguna opción. Joyas, ya cuando son montos superiores. El dinero que se tiene en el banco, sigas depositando, ¿no? Tarjetas de débito y crédito. Tienes un exceso de gastos incontrolables. A ver, aquí me dice Ángeles Campos, es cierto que el tema del buzón tributario es para otro taller, pero creo que sí podría darle información más básica y no negarse a responder la duda. Aquí lo recomendable sería prepararles un taller de trámites básicos, porque de hecho si me buscan por YouTube por ahí, se los di como en marzo, pero con mucho gusto se los puedo actualizar en caso de que aquí la Secretaría del Emprendedor me invite nuevamente, les agrego buzón tributario, recuperación de comprobante fiscal digital, verificación, muchos temas. Es más, vemos la lista del 69, bueno, quedamos de que se las doy al final, pero no es que quiera omitirla, simplemente es algo que se tiene que preparar, aunque quizás yo aquí lo dé muy dinámico, muy didáctico, pero esto pues requiere horas de investigación, o sea, sí es mucho trabajo, no es nada más de así sencillo. Lo del buzón tributario sí es muy sencillo, pero
tiene muchas secciones y tenemos que identificar para qué me sirven comunicados, notificaciones, o sea, no nada más es decir, ay, ya, buzón tributario, no, buzón tributario, sí es muy amplio el tema, sí sale como para un taller. ¿Por qué? Por aclaraciones, solicitudes, mucha información, aclaraciones, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta respecto a la discrepancia fiscal? Cuando yo hablo de la discrepancia fiscal es porque gasto más de lo que obtengo como. Entonces, ¿qué es lo que debo de cuidar? Comúnmente la discrepancia fiscal suele pasar cuando no se lleva un control adecuado. Esto es en las finanzas del contribuyente. Oye, no tengo mucho la cultura, no pasa nada. Estamos iniciando, todos aprendemos fiscalmente, nos educamos, pero se tienen que ir involucrando. Lo primero es tener como la actitud. Entonces, no controlar finanzas personales. A ver, llego a la tienda, factúrame. Sí, pero ¿cómo pagas? Ah, todo en efectivo. Pero montos superiores a 2,000 pesos, pues ya no son deducibles. Entonces, ¿para qué te sirve? Con todo respeto, sin ofender. ¿Por qué? Porque no traemos esa cultura. Entonces, te dice el conta, tienes que pagar con tarjeta. Lo que tú pagues con tarjeta, pues ya que te lo facturan. ¿Por qué? Porque queda la evidencia en el banco. ¿Me explico? Oye, voy a pagar en efectivo. Pues en vez de que te hagan una factura, pues que te hagan 3, te hagan 4, no sé, lo que sea, para que sea deducible. Pero esto va de acuerdo al régimen, ¿sale? Porque, vuelvo a repetir, no puedo generalizar. Siguiente. No se cuenta con la asesoría de un asesor fiscal. Esto a veces suele pasar mucho. Si traemos un régimen sencillo, pues no hay problema. Pero cuando ya nuestras actividades son diferentes, lo recomendable es acercarse pues con un asesor fiscal. Porque luego nos vendían la idea en este sexenio de que, no, ¿para qué quieres un contador? Yo anduve dando cursos de reformas fiscales en algunos estados aquí del país. Y decíamos con un compañero exponente, pues ¿para qué quieres un contador? Consíguete 2, porque con las reformas fiscales del 2022 nos bombardearon profesionalmente a los contadores como no tienen una idea. Al momento de facturar, las sanciones, las infracciones, plataforma, porque una cosa es lo que te dice ley, y espérame tantito, porque miscelánea, me dijo mi mamá que siempre no, y que tienes que hacerlo ya en la práctica así. Entonces son muchas cuestiones que recomendable, pues sí, se acercan con un profesionista. De hecho, no por hacer publicidad, pero vamos a iniciar maestría, vamos a iniciar doctorado ahí en fiscal en el mes de septiembre para que lo tomen en cuenta. Ya la próxima semana estaré sacando publicidad, los que me siguen ahí en la página de BEMA. A ver, dice, lo que comentó de las facturas pagadas en efectivo son 2,000 con IVA incluido o masiva. Para efectos de ISR, tiene que ser 2,000 pesos. Si es masiva, pues ya es para el tema de impuesto al valor agregado, para que lo tomen en cuenta. Oye, que en reciclo es flujo de efectivo, no deduzco. Sí, no deduces para ISR, pero para efectos de IVA, sí tienes que acreditar, para que lo tomen en cuenta. El exceso de gastos, el contribuyente no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué pasa cuando no estás inscrito, pero tienes la cuenta de banco y te depositan? Ah, es que mi esposo. Ah, pero tu esposo tiene cómo justificarlo, porque es jefe de algún departamento, se gana sus 40 al mes y te envía 20 porque estás estudiando, estás con el niño, etc, 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 etc. Pero está justificado porque él ya pagó impuestos. ¿Me explico? El exceso de gastos con tarjetas de débito, crédito o departamentales, porque esto también entra en las departamentales aquí. Ojo, tomen en cuenta cómo pagas. Si Morelia me invita un día, lo que no saben es que soy analista financiero, me encanta eso de las finanzas. Entonces, también les podría decir
cómo invertir, cómo gastar y cómo tomar decisiones. Porque muchas veces compras, sí, pero no sabes que ese CAT va de un 66 a un 72%. Entonces, ¿dónde quedó el descuento? Terminas pagando el doble, el triple o 4 veces más en los créditos. Es que es un negocio. El negocio no es venderte el producto, el negocio es el financiamiento. ¿Sale? A ver, un minuto. Explotan a la maestra, ya explotan a la maestra. Sí. Me quedo así inquieto. En las facturas de menos de 2,000 pesos, se recupera, ¿cómo? O sea, yo estoy pagando, por decir algo, se paga una factura de esas y tengo derecho a que Hacienda me regrese algo de dinero o no. Vamos a analizar primero el régimen donde está tributando. Si fuera el caso, tienes derecho a devolución, salvo a favor. Si fuera el caso, porque vuelvo a repetir, no puedo generalizar. Dependiendo del régimen y la actividad también, porque parte mucho de la actividad. Siguiente. Adquisición de inmuebles, adquisición de automóviles de lujo y depósitos no declarados. ¿Por qué digo depósitos no declarados? No se lleva una conciliación bancaria adecuada, por el desconocimiento. ¿Por qué? Porque tienes 50,000 pesos en el banco, pero le dices al SAT, ¿sabes qué? Me gané 10. Ah, caray. Entonces, no cuadra. ¿Me explico? ¿Qué es lo que debo de saber? Me falta orientación. Quiero cumplir correctamente. Me dice el SAT, no te preocupes, mira, chiquito. Por si tú dices que no te doy el servicio, pues aquí está, te dejo la ruta, ingresa a www.sat.gov.mx, selecciona personas. Esto es bien importante porque si son empresas, pues estaríamos hablando de una sociedad anónima, responsabilidad limitada, cooperativa, entre otras. Selecciona orientación, selecciona la opción y comunícate. En caso de que quieras utilizar InfoSat, es para mí este servicio es muy bueno. El chat, no sé cómo quieras hacerlo. Oficinas del SAT, asistencia por internet, chat 1 a 1, contacto en aduanas, orientación telefónica. ¿Qué es lo que me resuelve el SAT? Porque luego muchos tienen esa duda. 100% temas fiscales y aduaneros, nada más. Oye, que laboral, no, cálmate, no vamos por ahí. Es 100% fiscal y aduanero. Otro punto que debo de considerar, pues es la opinión de cumplimiento. Hay que tenerla positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo la opinión de cumplimiento positiva, significa que estoy al corriente, que estoy al día. ¿En qué sentido? Pagos provisionales al corriente, declaraciones anuales e informativas al corriente. Entonces, la información que yo solicito del SAT me da que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria se observa que en el momento en que se realiza esta revisión se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la presentación de las declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo. Por lo anterior se emite opinión positiva. Cuando te dan una opinión negativa, es el mismo formato, pero te identifican que es negativo y te identifican qué declaraciones, qué pagos, qué informativas, qué declaraciones es lo que te falta. La constancia de situación fiscal, ahí les dejo la ruta, esto ya nada más hasta por cultura general, la tengo que estar imprimiendo mínimo una vez al año, mínimo. ¿Por qué? Porque voy a ver qué obligaciones tengo. Tengo que pagar IVA y ISR de forma mensual. ¿Por qué? Porque tributo en el régimen simplificado de confianza. Oye, Vero, yo no estoy en ese régimen. Eso te lo dijo el compañero porque tú creías que era lo mismo, pero imprimo la constancia y resulta que estoy en
el de actividad empresarial y profesional. De hecho, ahorita está muy de moda solicitar la constancia de situación fiscal. Para solicitar una factura, te piden el régimen. Y si tiene errores el régimen, no te va a permitir el timbrado. Si tiene errores el nombre, no te permite el timbrado con la versión 4.0. Que de hecho, este tema también es muy interesante. En marzo ya se los había dado, cuando iba a ser la transición. Si la constancia de situación fiscal aparezca correcta, o sea, si la constancia... Mira, si la constancia de situación fiscal aparece correcta y de todas maneras no permite el timbrado, ¿a qué se debe? Si ellos están poniendo los datos tal cual como dice la constancia de situación fiscal y no pueden timbrar, ¿qué se debe? En la práctica. Es muy absurdo lo que les voy a decir, pero no lo digo yo, lo dice la página del SAT. Un ejemplo, público en general. Emito una factura versión 4.0 a público en general. Si yo no le pongo comillas, no me va a permitir el timbrado. ¿Qué? Así como lo escuchan. Tengo que ponerle comillas al concepto de público en general. Si no, no me permite el timbrado. Y eso ya es en la práctica. Otro ejemplo. Por ejemplo, la empresa se llama... ¿Qué nombre le ponemos? No sé. Espacio Emprendedor. SADCB. No me va a permitir el timbrado. Si yo lo hago en la página del SAT, me pide la razón social. ¿Y cómo se llama la razón social? Pues quizás tiene otro nombre. Porque muchas veces las empresas tienen la marca, la razón social. Por eso es importante solicitar la constancia de situación fiscal. ¿Me explico? Por eso está como muy de moda, pues. ¿Por qué? Porque ahí no hay pierde. No te vas a equivocar. Aquí vale la pena, pues, otra vez que me inviten al tallercito, con mucho gusto, también se los puedo dar. Porque trámites básicos se los di en marzo. Pero ahorita por algunos cambios de la versión 4.0 en forma práctica, vale la pena, pues, volver a repetirlo. Es que lo fiscal es muy cambiante. La versión 3.3, goodbye. Lo que ya les di de marzo hacia atrás, pues ya es historia. Ya no lo consideres. Si tú me buscas en YouTube, pues ya eso pasó a la historia. O sea, ya tiene que ser versión 4.0 vigente. Así es lo fiscal, es tu peor inversión si no sabes utilizarlo o si no te actualizas. Recomendación fiscal. Tener cuidado en la elaboración de comprobantes fiscales digitales. ¿Por qué? Porque cuando tú facturas o llegas con la secretaria, les doy el ejemplo, se la pasa facturando, es que me equivoqué, es que el cliente me dio mal un dato, pero ¿qué crees? Me hiciste facturas de 100,000 pesos cada una, 4 errores. En la práctica es común y más cuando van iniciando, que estás capacitando. ¿Y qué crees? ¿No las canceló? No, pues al año ya te llega la determinación de un crédito fiscal o la carta de invitación o un programa de vigilancia profunda y te dicen, ¿sabes qué? Pues regularízate. ¿Por qué? Porque hay inconsistencias. Tú me dices que ganas 100 y yo en mi registro tengo 400. Sí, pero eran de comprobantes fiscales que tenías que haber cancelado y no lo hiciste. ¿Qué es lo que debo de considerar? De acuerdo al régimen, por ejemplo, Recico, tienes que cancelar dentro del mes. Con otros, pues no te afecta, pero aquí lo recomendable es que, de acuerdo a las 4 opciones que tienes, incluso hay una que te da 24 horas para hacerlo. Oye, cancelo la factura A porque tiene errores, pero se relaciona con la B. Ah, entonces es un comprobante fiscal relacionado. Y en su momento vale la pena pues tomarlo porque no me quiero desviar de ahí. Tener cuidado en la forma de pago. Muchas veces es una factura a crédito. No te la están pagando. Por desconocimiento le pones PUE, pago en una sola exhibición. Pero ¿por qué haces eso si no te lo están pagando?
la información está precargada y resulta que en la página del SAT ya tienes la información que tienes que pagar tus 50,000 pesos. Sobre ese ingreso te determinan una tasa y tienes una base y en función a eso pagas. Pero no tenías que haber pagado porque estaba a crédito. Entonces hay que elaborar complementos de pago, que en su momento pues vale la pena retomar y actualizar este tema. Realizar complementos, ojo, tengo que realizarlos dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes, porque de no hacerlo puedo tener una sanción de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. No recuerdo el monto, si son 200 o 600 pesos por complemento que esté omitiendo. Tener cuidado que la información de las declaraciones que correspondan con la información contenida en los comprobantes fiscales digitales. No equivocarnos en las claves, porque nos pueden actualizar ahora sí que en nuestra actividad. Atender notificaciones e invitaciones para evitar la restricción del certificado de sello digital. Ya para ir cerrando. Tenemos que pagar contribuciones, conciliar comprobantes de ingresos contra los gastos, pero también checándolo con el estado de cuenta, el control de gastos contra ingresos declarados, control de los depósitos bancarios, eso también es importante, control de las tarjetas departamentales y de crédito. Si se realizan pagos de gasolina, pues siempre hay que valorar, pues pagarlo con un método que sea diferente al efectivo. ¿Para qué? Pues para que sea deducible, más que nada sería como esa parte de la recomendación. Si se realizan gastos y pagas con tarjeta, pues solicita el comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque la información ya está ahí generada. Si pagas en efectivo, pues valora el solicitar o no comprobantes fiscales digitales, porque puede o no ser deducible, de acuerdo a tu régimen y el monto de la operación. Eso es lo primero que tengo que considerar. Porque, por ejemplo, con el RIF, que ya está derogado, pero de acuerdo a disposiciones temporales, muchos están vigentes todavía. Entonces, para ellos son 5,000 pesos, no son 2,000. Por eso digo, no puedo generalizar. Bueno, ya para finalizar, pues quiero invitarlos a que me sigan en la página de BEMA, Asesoría Fiscal y Educativa. Tengo una página en Facebook. Por ahí, el otro día les hice un comentario. Sí, sígueme en Facebook. Pero, ¿qué creen? Me siguieron a la personal. Acepto mis 1,000 invitaciones. Hola, Vero, ¿cómo estás? No, todo, menos académico. Lo siento, tuve que dar de baja esas 600 invitaciones, 700. Sí me quedé con algunos contadores licenciados, nuevos amigos, que de hecho ya por ahí. Pero me refiero a la página BEMA, o sea, la educativa, pues ahí cargo links para algunos talleres gratuitos para que lo tomen en cuenta. Y también los quiero invitar, pues estoy por iniciar nuevo grupo, vamos por la generación 8, gracias por la confianza, en la Universidad Contemporánea de las Américas, la maestría en fiscal, 8ª generación, y el doctorado, vamos por la 6ª generación. Entonces, pues los invito, en caso de que les interese, pues ahí estamos en contacto. Y no se les olvide, nos vemos el miércoles con el siguiente tema. Si vas a emprender un negocio, pues todo lo que debes de considerar. Morelia. Gracias. Bueno, no solo el miércoles, también la tenemos mañana, es la viernes, desde lunes a jueves de esta semana, ¿sí? Entonces, yo solo... mañana está la doctora Flor. Entonces, con razón, sí. Mañana tenemos a la doctora Flor, que ella es también, que está en el área educativa. Entonces, pues, ya nos dará esta compensación también de este día, que aquí Benito no podía, entonces muchas gracias a la doctora también por apoyarnos en esta semana en la que pudimos compensar gratificadamente este día. Yo solamente quiero agradecer a las personas que vinieron de manera presencial y los invitamos a continuar de manera presencial aquí en la SEDECO o bien en la Liga de Espacio Emprendedor, en los chats de ustedes, ya se les va a compartir la Liga de Zoom
para que puedan entrar de manera virtual. Yo quiero terminar esta capacitación del día de hoy con el reconocimiento que el gobierno del estado tiene para la doctora Verónica Mayeli Herrejón López por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán en lo que es Academics, bajo la ponencia Fiscalización del SAT a contribuyentes. Esta ponencia está siendo realizada el día 21 de agosto de 2023 en Morelia, Michoacán. Y Vero, este documento lo firma el secretario de Desarrollo Económico con la ministra de Salud. Muchísimas gracias, Morelia. Muchas gracias. Pero el miércoles y jueves, mañana con la doctora. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Michoacán, honestidad y trabajo.